Ya estamos. Bueno, para mí es un gusto y un gran placer ser quien tenga el honor de presentarlo a Carlos Saumet, Carlos Alfredo Saumet, un gran amigo. Y desde que lo convoqué a este tema, que no es, digamos, el métier de él, sino que la parasitología es el tema que más domina, y me pareció interesante relacionar la parasitología con el bienestar animal. En algún punto tiene bastante contacto. Además, él es un ferviente amigo de la casa del área de anatomía también, donde trabajamos algunos temas en conjunto, y sobre todo un multifacético, Carlos, porque también desarrolla la medicina este, especial, acupuntura, homeopatía, o sea, una variedad de temas bastante interesantes con mucha idoneidad. Así que todos estos temas seguramente en algún punto estarán tocados hoy por él, pero sobre todo el desarrollo del bienestar animal desde un punto de vista diferente en la práctica veterinaria. Así que Me estoy permito, muy perdón, ansioso. Toto, perdón, un segundo, me permito agregar que entre las antes Sí. llamadas libertades, hoy necesidades de estar libre de enfermedades, evidentemente las enfermedades parasitarias en sus formas clínicas o subclínicas indudablemente afectan al bienestar animal, así que todo lo que se haga para controlar y eliminar las enfermedades que afectan a todos los animales, a todas las especies, hacen a su bienestar. Así que, perdón, Carlos, y ahora sí. Bueno, che, gracias Toto por la presentación y quiero agregar que tenemos un equipo de trabajo, así que por ahí en este momento soy la cara visible, pero más que nada por los años, así que es por eso que estoy aquí básicamente y agradezco públicamente la amistad que me ha regalado Toto todos estos años. Probablemente el punto de vista va a ser exclusivamente parasitológico, pero los parásitos tienen una particularidad, a diferencia de otros agentes patógenos, que están muy, pero muy vinculadas al ambiente. Y el ambiente no deja de ser un lugar en el cual nosotros tenemos que darle las condiciones a los animales para que haya una buena producción animal. Entonces, haciendo un poquitito de historia y viendo de qué se trata la evolución de la producción animal, nosotros teníamos animales que estaban con el hombre en un espacio de libertad, en donde, como dijo Leonardo, que pasamos a las necesidades. Las necesidades de los animales estaban cubiertas porque tenían el espacio suficiente, y los lugares también, que llevaban a que ese contacto con los parásitos sea un contacto prácticamente de amor, en la cual podían cohabitar sin ningún tipo de inconveniente, sin molestarse, y casi era una simbiosis entre estas circunstancias que se presentaban en ese momento en la producción animal. Posteriormente, lo que fuimos agregando nosotros en la producción a medida que fue avanzando fue el alambrado. Ahí empezamos a acotar esa posibilidad de deambular que tenían los animales, y a medida que fue pasando el tiempo, nosotros llevamos a que la producción se haga en espacios más reducidos, y ese amor que teníamos con los parásitos lamentablemente se cortó y pasó a ser ya una parasitosis, y muchas veces declarada, en condiciones que nos llevaba y nos lleva hoy a circunstancias donde las parasitosis pasan a ser clínicas, y eso lleva a que los animales ya no estén en las condiciones corporales ni de bienestar animal, sino que haya pérdidas económicas que
Básicamente las producciones animales apuntan a una relación costo-beneficio. ¿Qué fuimos haciendo nosotros y básicamente los veterinarios y aconsejando a los productores? Bueno, independientemente de la producción, el sistema, el tipo de pasturas que haya, si hay producciones que vayan, esto molesta, ¿no? Sí. Que vayan haciéndose alternada o junta con otra especie animal. Y así fuimos llevando, si es un lugar de cría o no, diferentes formas de poder manejar el estado sanitario de los animales, pero lo que ha sucedido en las últimas décadas es que a partir de la evolución y desarrollo de principios activos muy eficientes, hemos utilizado todos estos años como única herramienta el antiparasitario. Entonces, a partir de un producto químico, nosotros creímos que íbamos a resolver absolutamente todo. Hoy lo cierto es que hay una resistencia antihelmíntica muy importante. Hemos perdido la fortaleza de contar con una herramienta súper, hiper eficaz, porque realmente los antiparasitarios, cuando surgieron y cada uno de los grupos químicos era realmente eficaz, y que si lo hubiéramos usado considerando otros aspectos que hoy vamos a mencionar, hoy podríamos tener y seguir manteniendo una herramienta que puntualmente nos puede salvar de situaciones muy comprometidas dentro de la producción animal. ¿Qué aspectos nosotros tenemos que tener en consideración? Porque los parásitos generan inmunidad. Dependiendo de dónde se vayan a localizar, esa inmunidad responde a lo que es el tracto gastrointestinal. Puede ser pulmones cuando estamos hablando de bronquitis verminosa o aquellos que hacen un circuito en donde la evolución ocurre parte en hígado o pulmón, y así en diferentes partes del organismo del animal nosotros tenemos que contar con esa inmunidad para que de alguna manera se pueda controlar a través de la propia fuerza del animal y de esa respuesta inmune. Como les decía, los parásitos tienen una parte importante influida por el ambiente. Entonces, en ese ambiente en que nosotros muchas veces vemos las condiciones en que está el animal, si es un grupo de animales que está en pastoreo, cómo están esas pasturas, pero también nosotros tenemos que ver cuestiones hasta geográficas, como es el relieve. Entonces es muy distinto hacer un análisis de la parasitosis y del bienestar animal en un terreno topográfico como el que se ve en la foto, en donde hay una pendiente. Esa pendiente influye directamente en las medidas sanitarias y de control y de bienestar de los animales en función de los parásitos, porque lo que sucede es que los estadios que hay de vida libre pueden estar en ese relieve y por una lluvia, como ha sucedido en estos últimos días, nosotros tengamos un traslado de esos estadios de vida libre, esos estadios no parasitarios, al menos en ese momento, que terminen aglomerándose en una parte del campo donde estamos nosotros teniendo esos animales. La nutrición está absolutamente ligada a la inmunidad. Hay infinitos trabajos que son realmente interesantes de inmunonutrición, en el cual nosotros sabemos que cualquier dieta de alto valor biológico va a ser en beneficio de la inmunidad. Entonces, tener un animal bien nutrido también significa tener una buena respuesta inmune. Dentro de los aspectos que hay que tener
y muchísimo en consideración es el comportamiento natural que tiene el animal y en qué factores nosotros influimos, en la mayoría de los casos negativamente, en ese comportamiento que a su vez pueda alterar sus condiciones corporales y sus condiciones en la respuesta inmune cuando nosotros tenemos parásitos presentes. Del bienestar animal, que ya lo hemos mencionado varias veces, estamos teniendo el significado de una salud ahora por encima de todos, pero lo concreto es poder darles las condiciones dentro de la naturaleza del animal posibles para que tenga confort, y para ese bienestar animal nosotros precisamos de que esté con una temperatura adecuada. Si estamos hablando de razas británicas, que tenga un rango entre 5 y 15 grados centígrados, considerar las sombras, si el viento influye o no influye, todas las condiciones posibles para que ese animal tenga el máximo de confort en el sistema productivo. Y dentro de eso está el funcionamiento biológico, que dentro del funcionamiento biológico nosotros podemos influir también negativamente cuando de alguna manera nosotros no nos comportamos teniendo en consideración todos estos puntos. Entonces así podemos llegar al momento de tener animales parasitados y que nosotros, en vez de considerar todos estos aspectos, tomemos como primera solución un antiparasitario y que de ahí en adelante todos estos aspectos pasen a ser secundarios cuando en realidad tendrían que haber sido primarios. Y como último recurso, recién el antiparasitario, el producto químico. Simplemente para recordar, pero para tener muy en cuenta, en el ciclo de vida, que nosotros hablamos periodo de prepatencia, que es el que se sucede dentro del animal, quiero que recuerden esto que dice aquí, 3 semanas, que es el promedio de evolución desde que ingresa una larva dentro del animal hasta que salen los huevitos por materia fecal. Tenemos que saber que en esta situación lo que sucede es que nosotros tenemos un 5% o menos a veces de la población total de parásitos, en donde el resto se encuentra en el ambiente, o sea que nosotros tenemos más del 95% del total de la población de parásitos en el medio ambiente. Por lo tanto, de ahí proviene la importancia del medio ambiente y la importancia que nosotros le demos a controlar esa población que está fuera del animal. Y fíjense cómo podemos nosotros actuar cuando pensamos que hay una serie de medidas, una serie de herramientas que nos pueden ayudar a ese control parasitario. Entonces, un cambio de potrero, que nosotros estemos en una pastura vieja que esté muy contaminada de larvas y que pase a una pastura más nueva o segura, como puede ser que haya sido pastoreada por otra especie animal, como dice abajo, pastoreo con ovinos, perdón. Puede estar una desparasitación puntual si fuera necesario, cortar la pastura cuando se enrolla o se hacen fardos, esas larvas que pueda haber presentes pierden viabilidad, entonces al hacer un rollo eso termina con la muerte de las larvas. Sin embargo, hay un punto que yo quiero destacar en esta charla, que es la actividad, la acción profesional hacia el productor y qué es lo que ha sucedido. Un amigo mío que ya lamentablemente ha fallecido, se tomó el trabajo por varios años de tomar el tiempo que se sucedía desde que él daba una indicación para un control parasitario, por ejemplo, un cambio de potrero, de sugerir el ingreso de otra especie animal que genera un efecto aspiradora sobre los parásitos más patógenos de la producción principal, o una desparasitación o un corte de pastura. Él se tomó el trabajo, se llamaba Jorge Costa,
este veterinario, se tomó el trabajo por años de ver el tiempo que pasaba desde el momento en que él daba la indicación o sugerencia hasta el momento de la ejecución. Y el promedio fueron 63 días. Eso significa que el tiempo de reacción que nosotros podamos tener ante una necesidad, como es que el animal esté mejor, pasaron 3 ciclos parasitarios completos en el animal porque nosotros demoramos y no estamos en la piel del animal, y es así como nosotros podemos lograr, y que lo único que se mide es siempre en términos económicos. Sin embargo, de bienestar animal es poco lo que se hace. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo en el caso de los bovinos, es que esos huevos evolucionan en la materia fecal y pasan a larvas. ¿A ustedes les parece que los bovinos tienen ganas de comer cerca de la materia fecal? La realidad es que no tienen absolutamente nada de ganas, a pesar que muchas veces la pastura más verde y más estimulante, o que puede ser más atractiva, puede estar cerca de la materia fecal. Sin embargo, este gráfico, este esquema que hay a la izquierda, lo conocen muy bien las vacas, cosa de no comer el pasto circundante a la materia fecal. ¿Y qué sucede en relación a lo que hemos visto en las primeras diapositivas? En que a medida que nosotros aumentamos la carga animal, también aumenta la densidad de materia fecal. Entonces nos vamos a encontrar en un momento en que el animal está totalmente incómodo, obligado a comer en donde no quiere comer, y esa circunstancia nos lleva a más que, en definitiva, el animal pierda peso, porque lo va a perder, porque no quiere comer en un lugar donde no debe comer, y que solamente por no haber controlado como corresponde los parásitos, y yo no sé si estos valores están normales o no, pero en esos 2 meses en que se demoró la ejecución de una indicación sanitaria por parte del profesional, estamos hablando que en 100 animales a una pérdida o dejar de ganar 20 kilos es más de 1 millón de pesos. Entonces, hasta tendría que pensarse que el bienestar animal le puede hacer doler el bolsillo al productor. Dentro de la coevolución, porque en realidad los animales fueron evolucionando junto con los parásitos, entonces en ese momento de felicidad, en donde los animales de alguna manera toleraban cantidades mínimas de parásitos, eso de algún modo siempre ayudó a que los animales tengan estimulada la respuesta inmune. Y en los parásitos, el mayor inconveniente que hay es que no hay memoria inmunológica, es decir, cuando el parásito deja de tener contacto con el animal, ese animal pierde la inmunidad, y de esa forma, cuando reingresa el parásito, ¿qué sucede? Sucede que se repite la parasitosis como si fuera la primera vez. Y a eso hay que sumarle que el parásito, dentro de esa coevolución, elaboró innumerables mecanismos de evasión. Entonces, ahí simplemente para mencionar, podemos hablar de producción de sustancias supresoras de la respuesta inmune del animal, producción de sustancias que neutralizan la respuesta inmune, producción de sustancias que modulan esa respuesta inmune, mecanismos de evasión de la respuesta inmune, descarte de antígenos altamente reactivos, es decir, una larva 3 que ingresa al organismo, lo primero que hace es sacarse la vaina para no ser reconocida y toma antígenos de superficie del propio animal. Entonces queda camuflada esa larva y no es reconocida. Entonces, lo mismo que la variación antigénica, el último punto.
Entonces, la realidad es que nosotros nos encontramos ante una situación que hay un parasitólogo sudafricano que menciona que de alguna manera lo que hay que hacer es negociar con los parásitos. Y hay que negociar un porcentaje mínimo que dentro de la cadena productiva pasa a ser bastante bajo, que es, él lo calcula en un 3, un 4% de la producción, de la productividad a manos de los parásitos. Yo no voy a hablar puntualmente ni de parasitología ni de bienestar animal, sino que en realidad de cómo podemos ir aplicando los conocimientos que todos ustedes tienen sobre bienestar animal dentro de las producciones y en algunos casos puntuales o en algunos momentos de la producción. En bovinos de carne tenemos terneras de tete, invernada, reposición, cabañas, es decir, hay distintas etapas productivas. Pero esas etapas productivas también se pueden desarrollar en condiciones que no son las más adecuadas. Y esto, que por ejemplo es apenas un ejemplo, ¿cierto? Estamos hablando de las instalaciones. Las instalaciones pueden ser un disparador de problemas para esas indicaciones terapéuticas o de control sanitario del veterinario. Entonces, si nosotros nos encontramos bajo estas circunstancias, hay muchas probabilidades que toda la ayuda que nosotros le podamos dar a ese grupo de animales para que se sienta mejor, esté confortable, con una parasitosis controlada, no suceda y que nosotros directamente vayamos al fracaso y que directamente también perjudiquemos a la profesión. Entonces, en estos casos, lo que nosotros vemos es que tiene que estar la presencia del veterinario, pero también en la ejecución de esas indicaciones y no dejarlas en manos del productor, que muy probablemente no las cumpla. Y esto lo digo por experiencia, que realmente a veces hay que tomarse el trabajo de ir al campo nuevamente y que si hay que hacer alguna tarea puntual, la tenga que hacer el veterinario. En estos esquemas de producción está dentro de bovinos de carne el esquema de la cría, ¿cierto? Y bueno, esto sería un proceso completo de cómo se llega al destete para después realizar la venta de esos animales. En este proceso de cría, que acá pongo como ejemplo de producción de bovinos de carne, nosotros podemos tener en estos momentos algo muy importante que es la comida, ¿cierto? Nos hemos hablado que la inmunidad está directamente relacionada a la nutrición y dentro de la curva forrajera que todos ustedes conocen, hay dos baches, el bache de invierno y el bache de verano, pero que nosotros, desde el punto de vista parasitológico, lo vemos como sumamente importante porque significan momentos de alteración del equilibrio inmunitario, pero son momentos en que el animal no la pasa bien y que nosotros tenemos que tener en consideración que hay mecanismos de control de los parásitos para que esto no suceda. Es decir, en estos dos momentos, nosotros en bovinos tenemos a Ostertagia, que es un parásito que en el momento en que el animal se desteta, ingresa en soledad, ya no está más con la madre, y son aspectos que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta de cómo manejar un destete para que sea lo menos estresante posible, porque lo que le espera a ese animal es el bache de invierno, las larvas de Ostertagia que están prestas para ingresar en el animal, cumplir varios ciclos parasitarios, como les mencionaba, de 3 semanas. Por lo tanto, nosotros tenemos que intentar en la medida de lo posible que llegue a ese bache de invierno lo menos estresado y en las mejores condiciones posibles de bienestar animal. Y que si a eso nosotros le podemos sumar la mejor nutrición posible, seguramente no vamos a tener casos clínicos de ostertagiosis tipo 1, que sería la que se presentan en ese momento. El segundo bache, que es el de verano,
acá ya tenemos un animal más grande. Sin embargo, nosotros podemos tener en esta época del año, que a veces es un momento de distracción porque a lo mejor puede haber algo de pasto, pero tenemos a Austertagia nuevamente desinhibiéndose. Si es que no se controló bien en la primera etapa, en donde nosotros tenemos en esta curva donde hay pasto un parásito dormido, pero que está en estado de alerta para desinhibirse en este momento, en donde otra vez podemos tener dificultades con la comida. Y a eso se puede sumar un segundo convidado, que es el Haemoncus, que es el parásito que va a generar estados anémicos y que asociado a Austertagia sí nos puede llevar a mortandad de animales, como es en vaquillona de primera aparición, las que están ingresando en lo que sería un servicio precoz. En invernada nosotros lo que tenemos es la etapa de recría, que puede ser la más comprometida, porque también no hay un contacto, un estímulo todavía totalmente desarrollado con los parásitos, por lo tanto son categorías sensibles y que hay que tener en consideración como para poder atenderlas. Todo esto, y esto ustedes ya lo saben, pero lo quiero recalcar porque en definitiva termina siendo el aspecto bolsillo el más importante, influye negativamente la presencia de parásitos en la ganancia diaria de peso, y eso significa que cuando vamos a ver los cortes en qué de cada una de las etapas va influyendo negativamente y cuáles son las consecuencias de la parasitosis, tanto en la generación de hueso, músculo, grasa, así como en la parte reproductiva, en donde el desarrollo, cuando nosotros queremos tener hembras de reposición básicamente de los cuerpos uterinos, es muchísimo menor en los animales que se encuentran parasitados. Eso también es una condición negativa desde el punto de vista de bienestar animal, porque en definitiva una hembra lo que está esperando y ya está genéticamente preparada es poder reproducirse porque es parte de su perpetuidad, y para eso precisa tener las condiciones y que de alguna manera pueda ser feliz como madre. Solamente un punto, el de los feedlot, que creo que no debiera tener Argentina este tipo de producción teniendo la superficie que tenemos. Pero bueno, no es el lugar para venir a discutir esto, y menos yo no tengo ninguna autoridad para hacerlo. Lo concreto es que en los feedlot lo que se está presentando es una parasitosis que la teníamos absolutamente olvidada, muy, pero muy fácil de controlar, porque la sarna bovina y básicamente el Soroptes es un género muy, muy superficial, no cava galerías, no se introduce en la epidermis para nada, por lo tanto cualquier tipo de tratamiento lo puede eliminar porque tampoco tiene una parte de su ciclo que esté fuera del animal, siempre está sobre el animal. El ciclo es muy acotado, no tiene un rango muy importante de extensión, siempre estamos hablando de 10-12 días de ciclo biológico, y es realmente una pena que ya ahora también tengamos casos de resistencia de los productos químicos cuando es una parasitosis, como les digo, simple de cortar su ciclo biológico al estar encima del animal, y simple de atacar porque no se profundiza en la piel. Pero bueno, lamentablemente esto también lleva a que por no tener las condiciones que debieran tener de bienestar animal, recuerden que lo primero que se desequilibra en un animal y también en una persona son patologías que se manifiestan clínicamente primero en la piel. Y esto es un claro ejemplo de un desequilibrio dentro del animal.
En bovinos de leche tenemos un problema puntual, que es el alejamiento de los terneros ni bien nacen, independientemente que tengamos servicios en 24 meses o 15 meses, nosotros tenemos terneros que van luego del nacimiento a una crianza artificial. Las hembras después irán a la recría y después de ahí las vaquillonas, preservicio y servicio. Sin embargo, ese momento de crianza artificial, que nosotros conocemos como guacheras, los lugares en donde van estos terneros, dependiendo de cómo sea el sistema que tengan, en pocas horas de haber nacido ya son separados de la madre y a partir de ahí comienza una sucesión de situaciones estresantes: vacunación, descorne, castración, pesado, tatuado, etcétera, etcétera, en un animal que ni siquiera consiguió hacer algo de desarrollo inmunitario y ni siquiera tuvo un momento afectivo dentro de su vida. Y así es como transcurren los primeros 50, 60 días de vida, en el cual es absolutamente indispensable el trato que tenga con el personal. El personal tiene que ser un personal con mucha sensibilidad. He visto horrores, gente que realmente no tenía ninguna voluntad de trabajar en este tipo de etapas dentro de un tambo y que realmente llevó a que esas situaciones sean muy traumáticas, no solamente para los animales. Y por supuesto que las instalaciones tienen un peso preponderante y que ahora vamos a ver de qué se trata un poquito eso. Lo cierto es que lo que dice la bibliografía y lo que conocen, que hay ansiedad y defectos cognitivos por estar solos, y lo que sucede en jaulas o en estaca o en corredera, los terneros se juntan cuando la madre se agrupa con el resto de las vacas. Entonces, el problema que tenemos es que no lo estamos, como dice ahí al final, criarlos en grupos podría ayudar, porque o los animales están en estaca y ocupando siempre el mismo lugar, ahí se puede ver el aspecto que tiene ese pasto circundante. En correderas, en donde el ternero puede estar atado, pero estamos exactamente en la misma situación. Fíjense cómo está este suelo, por más que haya una hilera de árboles aquí, acá se presentan dos inconvenientes que son sustanciales en el tambo. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Nosotros hablamos al principio sobre la inmunidad y que uno de los lugares en donde debe haber desarrollo de la inmunidad es en el tracto gastrointestinal. Nosotros tenemos producción de inmunoglobulina A, que es una inmunidad local que se da en el intestino, que claramente, estos animales no tienen esa posibilidad de desarrollarla y se encuentran en condiciones deficitarias cuando hay un parásito como el coccidio, que el coccidio se va a desarrollar dentro de las células epiteliales intestinales, reproduciéndose, multiplicándose y haciendo estallar esas células, con la consecuente diarrea sanguinolenta. Y las condiciones del piso, como estamos mostrando aquí, de humedad y de ese pisoteo, lleva a que esos ooquistes de coccidios, que es lo que se elimina por materia fecal, puedan esporular en el ambiente y generar ese estadio de resistencia y mantenerse en el tiempo, aprovechando los momentos de debilidad del animal, porque son parásitos netamente oportunistas. Entonces, todas esas condiciones de confort que debiéramos darle, de cambio de lugar, porque en general, ¿qué sucede con las guacheras? Están en un lugar cómodo para el personal, porque no deja de ser una actividad, si se quiere, secundaria. Entonces, no hay que perder demasiado tiempo en esa actividad.
Entonces muchas veces quedan durante años generaciones de terneros siempre en el mismo lugar. Entonces esto es un convite para que la coccidiosis se desarrolle y que pueda ejercer su efecto clínico en donde los animales con esa diarrea sanguinolenta puedan llegar a la muerte. Y el otro parásito que va a aparecer, y con estos días de tanta humedad, vamos a tener casos clínicos, que no tengo la menor duda, es la bronquitis verminosa, que también se da en los terneros, y en este caso la diseminación de este parásito, que es bastante remolón, bastante lento en el ambiente para moverse esa larva 3, lo hace a través de un hongo que se desarrolla en la materia fecal, y de esa forma, al estallar el esporangio, se distribuyen las larvas en el ambiente, y que si ese ambiente es con estas condiciones como está acá, con humedad, con sombra, y que de esa manera se sienta protegida esa larva, no tengan dudas que todo este periodo lluvioso va a ser un estimulante para este parásito, Dictyocaulus viviparus, que seguramente en los próximos días o semanas vamos a tener casos clínicos de bronquitis verminosa en terneros, en guacheras. Ustedes saben muchísimo más que yo que hay de todo, como sistemas para resolver cuestiones de bienestar animal, desde chupetes a cualquier otro tipo de calmante, que esos animales puedan tener un funcionamiento biológico más natural, como por ejemplo dice ahí, estimula la liberación de colecistoquinina e insulina, que de esa manera puedan conseguir las herramientas para poder defenderse de estas parasitosis que están ahí latentes, esperando el momento oportuno para poder desarrollarse dentro de esos animales. En la recría, como hoy les decía, sucede exactamente lo mismo que en bovinos de carne. En la recría, cuando ya el animal está desarrollándose en su etapa y llegar adulto, también tiene sensibilidad a los parásitos hasta el año, siempre y cuando, estamos hablando del año, siempre y cuando ese animal haya tenido esas condiciones de bienestar, de nutrición, de desarrollo inmunitario, de un contacto con el parásito, pero un contacto medido, de un umbral en el cual no llegue a perjudicar la salud del animal. De esa forma sí podemos hablar que después del año nosotros tenemos un animal inmunológicamente competente. Por lo tanto, podemos concluir en todo esto que hemos conversado sobre bovinos, es que podemos predecir las acciones, pero no podemos predecir las acciones con el antiparasitario solamente. Y eso es lo que nosotros hemos cometido como error en las últimas décadas, dejando de lado todos los aspectos que están expresándose en esta jornada de bienestar animal, en donde tengamos en cuenta la temperatura ambiente, cómo podemos tratar de que los momentos de extrema rigurosidad para la especie animal nosotros la podamos de alguna manera contemplar, y todos los aspectos que ustedes ya conocen. Una última mención para producción porcina, ya que Tandil es un lugar que ha desarrollado y muy bien la producción porcina al tener ya productos con valor agregado. La producción porcina se ha ido instalando y multiplicando básicamente en condiciones de crianza intensiva. Dentro de los sistemas de producción, nosotros la clasificación clásica es extensivo, semi-intensivo, intensivo y el orgánico. El orgánico, nosotros venimos bastante atrasados sobre eso, pero en algunas visitas afuera
Por ejemplo, Dinamarca en este momento tiene ya entre un 40 y un 50% de su producción total en producción orgánica. Eso significa haber abandonado el sistema de producción intensiva, en el cual los animales de alguna manera evitan situaciones de estrés, porque el chancho es bastante emocional en todos sus aspectos. Bueno, yo he tenido un criadero cuando era chico, me divertía con eso y la verdad que aprenden muy rápidamente todo y son bastante afectivos. Lo nutricional es absolutamente indispensable en el cerdo, pensando inclusive en la parte económica. El 80% del costo de producción se lo lleva el alimento y bueno, en condiciones intensivas es bastante más difícil tener una dieta equilibrada, ¿cierto? Sabemos que las condiciones, y esto lamentablemente lo hemos observado porque hemos ido a criaderos tanto de aquí como de la zona, y el estrés térmico que sufren los cerdos es muy importante, no se hace un control y la verdad que el confort dentro de los criaderos intensivos, en muchos de los casos que hemos visto, deja mucho que desear. Y por supuesto que esa foto que está ahí, a la izquierda arriba, también hay criaderos y muy próximos a Tandil que funcionan de esa manera. Esa foto no es vieja. Desde el punto de vista parasitológico, y como hoy les decía que nosotros podemos perder una parte a manos del parásito, lo cierto es que los sistemas semi-intensivos o semi-extensivos, en donde el cerdo pueda cumplir con algunas pautas de comportamiento, o sea que tengamos en consideración la etología. El cerdo es un animal que osa, el cerdo es un animal que precisa de la tierra, inclusive de fábrica viene con una deficiencia de hierro que si nosotros pensamos va a buscar ese hierro en la tierra y en una producción intensiva no lo tiene. Entonces, si nosotros les damos esas condiciones, yo les puedo garantizar que estos parásitos, como pueden ser los de ciclo indirecto, como puede ser ese complicado que algunos se deben acordar, porque el nombre por ahí les suena, como es el Macracanthorhynchus hirudinaceus, ese parásito de ciclo indirecto, en donde el hospedador intermediario es el bicho torito, en realidad es un parásito que no va a generar grandes problemas ni nutricionales ni de alteraciones importantes, porque funciona como una tenia en donde la alimentación es parte del sistema de difusión que tiene el parásito. Entonces, hay que ver de qué manera nosotros podemos equilibrar esa parasitosis y que de alguna forma nosotros podamos tolerar que esos animales compensen con estar en la naturaleza, poder osar y que de alguna manera esa carga parasitaria no sea importante y que no nos sea de relevancia dentro del sistema productivo. También hay parásitos de ciclo directo, pero esos parásitos de ciclo directo están muy, muy ligados a la respuesta inmune. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que el cerdo consigue una respuesta inmune muy, muy importante cuando nutricionalmente está bien y cuando, desde el punto de vista del equilibrio del estrés que tenga ese animal, sea el normal para esa condición y no otro que nosotros le estemos agregando. Entonces, ya en las producciones intensivas todo esto es muy difícil de controlar. Entiendo que es la forma que hoy se está criando a los animales y que desde el punto de vista económico, claramente si de ahí surge después el producto terminado, hay una cadena productiva ya armada y que es mucho más rentable.
Sin embargo, sé que hay muchos problemas que van más allá de lo nutricional y que están muy comprometidos desde el punto de vista del bienestar de los cerdos. De un trabajo que hemos hecho hace bastante tiempo, en el cual queríamos corroborar qué era lo que pasaba con los parásitos, claramente en la naturaleza hay dos momentos muy serios, que es el parto y el destete, que son dos situaciones de estrés muy, muy comprometidas para la cerda. Sin embargo, cuando nosotros le damos condiciones a ese animal de confort y además de eso una buena alimentación, lo que nosotros conseguimos demostrar con estos trabajos es que puede haber un pico de eliminación de huevos por materia fecal, que es la forma de cuantificar que tenemos de los parásitos, pero si nosotros conseguimos darle las mejores condiciones en cuanto a confort y desde el punto de vista nutricional, estos picos que a veces llegaron a 20.000 huevos por gramo en materia fecal, en un mes post destete podían llegar a 0. Entonces, llegaban a negativizar los conteos de huevos en materia fecal sin desparasitar, sino que dándole las condiciones a esa cerda para que se pueda recuperar y pueda volver a cumplir un nuevo ciclo productivo. Yo no sé si estas fotos ustedes las conocen, pero bueno, así está hoy la producción de cerdos. Y esos son los nuevos criaderos que tienen en China, que son edificios de departamento y que están ubicados de esa manera. Así que claramente, si queremos bienestar animal, probablemente tengamos que ir por otro camino. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Realmente ha sido una charla muy esclarecedora y obviamente habrás tenido que resumir porque tu conocimiento es mucho más amplio que este. Y creo que al final, con esto que te referiste a los cerdos, es buscar con el trabajo tuyo de hace 30 años, que a veces la misma naturaleza busca el equilibrio, tratando de controlar que, es decir, convivir entre lo que se llama una parasitiasis y una enfermedad parasitaria, o sea, el hecho de albergar un número reducido de parásitos que estimule la inmunidad, eso es evidente en la premunición, por ejemplo, en piroplasma, anaplasma, los hemoparásitos de los bovinos del norte de Santa Fe, de zona sucia con garrapata, pero también se da en ancilostomiasis en caninos, se da en algunas coccidiosis, y por otra parte, no hay que dejar de, es decir, hay que rescatar, hoy es el Día Mundial de la Zoonosis, que se festeja, ¿sí? Y las parasitosis, o muchas parasitosis son zoonosis, por ejemplo, la hidatidosis, que no te ha dado el tiempo para tratar de repente la NARES, pero evidentemente... No, esto fue apenas algunas cosas, nada más. Por eso hablo por vos, porque imagino que te estás inspectore guardando tantas cosas que podría haber aportado, pero bueno, sí mencionaste y destacaste el tema de una salud, y también nosotros hablamos de un bienestar, y es indivisible la relación de no puede haber una salud si no hay un bienestar, y cómo con bienestar a veces se controlan, es decir, que lo que en última instancia sucede es que el organismo se controla, imagino que en tu mente amplia de pensar por fuera de la caja al hacer homeopatía y otras técnicas distintas que no son las alopáticas, permite entender que hay que dejar que el organismo reencauce con sus recursos para volver al equilibrio del eutímico de la salud, que es la homeostasis, obviamente, ¿sí? Leonardo, si me permitís, Sí, realmente todo. es así, es decir, tenemos que pensar de alguna forma
que tenemos dentro del conocimiento del bienestar animal, del ambiente, del funcionamiento biológico, de lo que se sabe de inmunidad, un montón de herramientas para poder acompañar al animal dentro de la producción. Entonces, nosotros fuimos, y lo reconozco, al facilismo de buscar un principio químico que nos resuelva todo. Y la verdad es que le hicimos mal a los animales y le hicimos mal a la profesión. Entonces, lo que estabas mencionando sobre protozoarios puntualmente, hasta teníamos ideas equivocadas sobre conceptos inmunológicos. Entonces, de una salud podemos mencionar que Toxoplasma, cuando uno pierde el contacto con el parásito, en 3 años se pierde la memoria inmunológica y estamos hablando de una parasitosis sumamente grave para el ser humano. Entonces, la pérdida de contacto lleva a que el reingreso del parásito sea como la primera vez. Y es gravísimo eso. Entonces, de alguna manera, esos conocimientos los tenemos que tener para que sepamos cómo acompañar, porque en realidad es eso, nosotros vamos a acompañar toda esta situación y dejemos los antiparasitarios, ni hablemos que en el caso de Toxoplasma ni siquiera funciona correctamente, que hay toxicidad, el sinergismo de potenciación llega hasta ahí nomás, de las pirimetaminas más sulfa, entonces es una herramienta parcial, entonces usémosla en el momento que sea indicado y usemos el criterio para que de alguna manera el animal esté lo más confortable posible, lo más equilibrado posible y que tengamos como último recurso el principio químico. En algún trabajo que se hizo hace unos años en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires determinaron una prevalencia de anticuerpos para Toxoplasma del orden del 60 y pico, por arriba del 65%, lo cual no significaba que hubiese enfermedad, ¿sí? Hay que hacer la diferenciación y creo que eso se acerca en alguna medida a lo que es la protección poblacional, de que hay inmunidad poblacional, porque si no se enfermarían. Lo mismo que pasa en cobertura, que se observando la distancia, no sé, de rabia, si no hay un 70% de la población vacunada, la posibilidad de que se esparza ante un perro rabioso es mucho mayor. Pero bueno, hoy se habla, por ejemplo, se rescata el valor de la biota de toda la carga de bacterias en los monogástricos, fundamentalmente los poligástricos es otra historia, pero también las parasitosis se entiende que debe haber una convivencia entre los parásitos y los hospedadores, cualquiera sea la especie, y por alguna razón están en la naturaleza, ¿sí? Hay que buscar el sano equilibrio. Yo creo que respetando los preceptos del bienestar animal, gran parte de esa problemática, como tú también lo has expuesto, se resuelve con un buen manejo y respetando esas necesidades de bienestar animal, ¿no? Carlos, una pregunta sencilla, Sí, me quedó en la duda. Vos mencionaste un truco con los terneros, que es el chupete. ¿Ese funciona? ¿Se utiliza? mirá, yo conozco 2 tambos que lo usan y la verdad es que funciona, pero yo creo que aparte de eso lo que funciona es que estén los terneros juntos. Claro, Y no que cada uno esté, sino que puedan estar en comunidad. Y eso con la proximidad, porque eso es lo que hacen, con la proximidad de las madres, que las madres las ven. Es otra de las cosas que tuvieron en cuenta, que se vean, por más que no estén juntos, que vean que la madre está cerquita con el grupo de madres y los terneros todos juntos, agrupados. Y eso les ha mejorado muchísimo, muchos aspectos, entre ellos disminuyó de manera drástica las mastitis, disminuyeron los problemas intestinales que tenían los terneros, que normalmente es muy normal las diarreas y bueno, independientemente de que sean de parásito o no, ¿cierto? Pero sí, al menos la poca experiencia que yo tengo desde el bienestar animal, en esos 2 casos se ve que funciona. Te pregunto, Carlos, perdón Juan, si no sé si quieres preguntar algo más. Los bovinos son animales gregarios y yo creo que el hecho de estar en grupo, eso los tranquiliza.
Y entiendo que también, si bien no lo pueden succionar porque no están mamando, probablemente habrá algún tipo de feromonas de la madre que puedan llegar a oler, si la distancia no es grande, eh, tipo apaciguinas que hay al momento de mamar en los pezones. Pero bueno, probablemente eso también tenga un efecto calmante. Pregunto, ¿no? No es mi Sí, no, campo ni mi experiencia. yo lo desconozco, Leonardo, pero es muy probable lo que vos decís, ¿eh? Sí, sí, es muy probable. Bien. Eh, Bueno, No sé si... primero, Sí, Cototo, sí. yo había levantado la mano, Ah, bueno, habla, porque no habla. me deja, no me deja. No, no, no. No, quiero felicitar, no, es una alegoría. Quiero felicitarte, la mayoría de los participantes que han interactuado a través del chat te felicitan y yo bueno, estoy gracias. recontra agradecido porque fue una síntesis muy buena, muy clara y tocaste muchos temas de bienestar animal, tanto en bovinos, en rumiantes como en cerdo. Eh, Quería hacerte una pregunta en base a lo que describiste. Hoy en día está muy de moda lo que llamamos pastoreo regenerativo, que antes era el rotativo, pero con mayor tiempo, ¿no? Digamos. Y eso tiene un sentido por el tema del cambio climático, ¿no es cierto? Tiene una serie de ventajas. Y desde el punto de vista de la parasitología, me parece que también, porque el rotar tanto tiempo una pastura, ¿no es cierto? Pienso que eso hace que las larvas y eso de los parásitos pierdan fuerza y no sé qué opinás respecto a eso. Sí, Toto, o sea, la visión agronómica que Ujú. tiene lo que vos estás planteando, eh, lleva a que la planta se pueda regenerar más rápidamente al evitar comer los brotes, ¿cierto? Entonces, de esa forma, vos estás pastoreando, pero a una mayor altura de la que están las larvas. Entonces, también estás favoreciendo el control de las parasitosis al estar comiendo por encima de donde están las larvas. Acá tiene un rol preponderante si es una gramínea o una leguminosa, por la sombra que genera una leguminosa, pero también el horario. Entonces, a veces, hoy yo hice una mención de las indicaciones del veterinario hacia el profesional. Si vos acomodás el horario de pastoreo, de ingreso a una pastura, que en vez de hacerlo a las 7 de la mañana y vos ya te despreocupás, lo haces a media mañana, ya solamente esa medida es suficiente para el control de la parasitosis, porque ya las larvas bajaron, el sol irradió de tal forma que ya están más abajo de la altura de pastoreo y es suficiente. El asunto es que te tomes el trabajo de ir a mitad de mañana a hacer esa actividad. Entonces, como verás, es una forma de control que no precisa de ningún medicamento. El asunto es trabajar y hacerlo. Sí, como todo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que, a ver, alguien entró. No, realmente En muy el chat, no, interesante. no. Son salutaciones y agradecimientos. No Bueno, sé si hay más. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Realmente bueno, este, cubrió más que mis expectativas, digamos. Así que La superó. la superó, sí, sí. Muy La bien. semana que viene tenemos la otra charla. Sí, Así la que de. Así que bueno, están invitados. Voy a tratar de mandar el link correspondiente, para no facilitar la cosa. equivocarme nuevamente. Así que los esperamos a escuchar a la doctora Natalia Aguilar del INTA con su visión del bienestar animal y todas las cuestiones que está
desarrollando como coordinadora nacional de bienestar animal en el Instituto de Tecnología Agropecuaria. Así que muy agradecido y los Gracias, esperamos. Carlos. Gracias, Gracias. Leonardo, gracias a Toto, gracias, Juan, muchas gracias a todos. Cualquier duda, Por perdón, escucharme. después en todo caso, deja tu mail si podés, Carlos, o Toto lo Dale. facilita para Sí, si surge ningún problema. alguna consulta, lo lógico sería que te envíen por mail para... Sí, Ningún cuando problema. tengo los certificados, le pongo el correo Perfecto. de Carlos. Y Perfecto. el link correspondiente para no equivocarme. para la próxima. Quedo a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y los esperamos Gracias. la semana próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.